definitivamente cuando hablamos de colonización, el reto aquí es que nosotros no nos damos cuenta de la forma como estamos colonizados. Es decir, la educación que hemos recibido desde que pues nacemos nos lleva a ser construidas como personas que van teniendo filtros, como si nos pusieran filtros para que nosotros pudiéramos analizar lo que está allá afuera, desde los mitos eh, fundacionales. Y si tú te fijas, dentro de tu familia hay mitos fundacionales, porque te dicen quién eres, de dónde vienes, te asignan ciertos roles, nos asignan roles sociales, nos asignan roles también como individuos que somos parte de una nación. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, en el caso de nuestro país, se nos asigna el rol del mestizaje. Entonces, muchos de nosotros hablamos de un antepasado, de antepasados indígenas, cuando no hemos visto si verdaderamente hay personas indígenas en nuestra familia, pero nos gusta relacionarnos con esto. Pero por otro lado, también nosotros nos podemos dar cuenta de cómo hay una mentalidad colonial que nos ha sido, digamos, implantada, ensañada, a la que nos acomoda en el mundo. Y esta mentalidad colonial que nos acomoda en el mundo nos dice quiénes son las personas deseables y quiénes son las personas indeseables. Y entonces hay producciones, por ejemplo, las telenovelas y una producción que acabo de ver en Netflix. Bueno, no aguanté ver más, porque me pareció arquetipo tras arquetipo, un personaje arquetípico. Un personaje arquetípico es un personaje que va a reunir las características de muchos, de tal manera que ay, ¿cómo es que se llama la serie? ¿Quién mató a Sara? Nos da un muy buen ejemplo de personajes arquetípicos en donde lo deseable es ser como los personajes blancos, facciones europeas, donde se está explotando el ser hombre o mujer, homosexual, heterosexual, el típico misógino, homófobo, pero se lleva a la exageración cada uno de estos personajes. Entonces, estos personajes arquetípicos son un buen ejemplo de la colonización a la que nosotros podríamos analizar, porque nos presenta un tipo de persona que es deseable y entonces incluso nosotros podemos pasar por, pues por procedimientos eh, cosméticos en el día a día o ya quirúrgicos para convertirnos en algo que se acerque a aquello que el colonialismo ideológicamente nos ha hecho pensar que es lo mejor. Entonces, lo más bello es lo blanco, lo más inteligente es lo blanco, lo más puro es lo blanco, lo más confiable es lo blanco, de tal manera que si tú eres una persona blanca de rasgos europeos en México, eres alguien en quien se va a depositar más confianza para muchas cosas. Hay hombres de negocios que son indígenas, que son de apariencia indígena en nuestro país, o que son afromexicanos, pero no son quienes van y hacen las transacciones económicas con otros mexicanos. Lo que se tiene que hacer aquí es ir acompañados pues de personas que son blancas y de preferencia que parezcan extranjeras. Y si tienen un apellido extranjero europeo, todavía mejor. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros cuando pensamos en lo deseable, vamos a pensar en lo que es eurocéntrico. Lo eurocéntrico nos lleva entonces a entender que en esta construcción social y en esta construcción de lo que es deseable y en esta construcción de lo que nosotros vamos a ver que queremos alcanzar, va a estar presente pues una visión eurocéntrica donde lo, lo mejor, el conocimiento, de hecho el conocimiento confiable, el conocimiento pertinente, se va a dar desde esta postura y el que nosotros queremos alcanzar se va a dar en esta postura, desde esta postura, perdónenme, eurocéntrica. Entonces,
yo no sé cuántas de las personas que están en este foro podrían decirme de irse a trabajar a otro país o de irse a estudiar a otro país en un intercambio, ¿cuáles son los países que tienen en mente? ¿Me los pueden escribir ahí, por favor? Por ejemplo, yo me voy a ir a hacer un semestre o yo sueño con hacer un semestre en donde me gustaría verlo ahí en el chat. Me encantaría irme a vivir un tiempo, por lo menos, ¿en qué países? Quiero hacer mi maestría, ¿en qué países? Y también se vale, por ejemplo, si yo te digo, oye, ¿con quién te gustaría formar familia o pareja? ¿Con personas de qué lugar? Entonces, si se fijan en el chat, por supuesto, tenemos ciertos países que cumplen con ciertas características. Entonces, por supuesto, alguien quiere irse a Nepal a vivir. Muy bien, Sofía. Y claro, o sea, nosotros con nuestros estudiantes en el Tecnológico de Monterrey constantemente vemos que va a reinar lo eurocéntrico. La gran mayoría de la gente se quiere ir a Europa. En el caso de nuestro continente, a Canadá, por supuesto, se está repitiendo cada vez más Corea del Sur y Japón, pero fíjense cómo nadie me dice que se quiere ir a hacer un semestre a Guatemala. Nadie me dice que se quiere ir a hacer un semestre a Nigeria. Nadie me ha dicho que se quiere ir a hacer un semestre a Costa Rica. No veo a nadie en Costa Rica, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, eh, Belice, Guinea Ecuatorial, Zimbabue, o prácticas profesionales, ¿no? No veo a nadie que se quiera ir al Congo, a Zimbabue, a Marruecos, a Eritrea. Entonces, vean cómo se nos ha ido enseñando que nosotros tenemos que apreciar cierto tipo de lugares a donde nosotros queremos ir, y eso es un reflejo de qué es lo que apreciamos como lo legítimo, como lo deseable, como lo bueno, en este caso, pues lo eurocéntrico. Y aquí entonces entra de Sousa, Boaventura de Sousa, y les voy a escribir cómo se llama este autor que recomiendo. De Sousa nos dice, nos pone a pensar en las epistemologías del sur. ¿Qué son las epistemologías del sur? Epistemología tiene que ver con el estudio del conocimiento. Y cuando nosotros vemos cómo se hace el conocimiento, podemos hablar de varias epistemologías. No hay una sola epistemología, porque, por ejemplo, si nosotros estudiamos una enfermedad, se puede estudiar desde la parte social, se puede estudiar con epistemología desde la parte de, por ejemplo, ustedes que estén estudiando biotecnología, se darán cuenta de que la manera como ustedes analizan una enfermedad será diferente a la de un economista, a la de un médico, a la de un sociólogo, a la de un psicólogo, a la de alguien, por ejemplo, que está en el norte de África, muy diferente a alguien que está en el sur de América, de nuestro continente. Entonces hay diferentes epistemologías, diferentes formas de hacer conocimiento, diferentes formas de explicarnos, de analizar, de describir el mundo y a los individuos. Entonces nosotros hemos sido, es como, ¿cuántos de ustedes han visto la película Matrix o The Matrix? Levanten la mano. Cuando Neo se acerca a hacer un análisis del mundo que lo rodea, él tiene mucho conocimiento, y ese conocimiento que tiene lo tiene desde el lugar donde vive, que es dentro de la matriz, en un lugar, desde un espacio en donde él no ha podido tomar sus decisiones porque la información que recibe ya le llega filtrada. Y si tú te fijas, nosotros somos como Neo en la matriz. La información que nos llega, la construcción social que nos llega, la construcción de los roles, la construcción del individuo, la construcción de la persona, la construcción de todo lo que nos rodea, viene atravesada por filtros o viene interseccionalizada
interseccionalizada o interseccionada por filtros que nosotros hemos ido adquiriendo. Crenshaw con el término de interseccionalidad, que es un término que me imagino muchos de ustedes conocen, lo que nos dice Crenshaw es ella como mujer negra y como mujer lesbiana en Estados Unidos se da cuenta de que hay un momento en el que su raza y su ser mujer y sus preferencias sexuales, sus orientaciones, la van a poner en un punto en el que, por la manera como se le ve, por la construcción social que se ha hecho, entonces la pone en desventaja. Y esta interseccionalidad, estas líneas que la atraviesan, ser mujer, ser negra en Estados Unidos, ser lesbiana, van diseccionando, van interseccionando a la persona de tal manera que no se le ve ya como persona. Y yo lo mismo puedo decir, por ejemplo, cuando yo leo el nombre de Valeria, ya me hago una historia acerca de Valeria. Oh, creo que se trabó. Este, ahorita que regrese. Cámara para gastar, porque estoy con mis datos, para Sí, gastar menos datos. Pues entonces les decía yo, como de look, y que se utiliza para hablar del racismo que existe, ¿no? De la discriminación que existe por la forma como te ves. Entonces, este lookism que se utiliza en Estados Unidos nos sirve de reflexión para ver cómo incluso hay personas que van a juicio y solo por su apariencia son declarados culpables o inocentes. Y si ustedes entran a Internet, pueden buscar experimentos que se han hecho de juicios que no son verdad, son experimentos sociales, y ponen una persona que es fea, que es bastante desagradable a la vista, y cómo el jurado lo declara culpable. Y el mismo juicio, las mismas circunstancias con una persona hermosa, bien vestida y de apariencia rica, entonces se le declara como alguien inocente por la misma forma de vestir. Y por supuesto los abogados son muy buenos para analizar esto porque yo siempre les digo a mis estudiantes en mis clases, no importan los hechos, sino que importan más los símbolos. Lo simbólico es tan importante que echa por tierra a todo lo que sea, a todo lo que pueda ser verdad, que sean hechos, que sea ciencia. Entonces, bueno, volviendo a nuestro tema de las epistemologías del sur, de Sousa nos va a poner a reflexionar y nos va a pedir, a ver, vamos a reflexionar quiénes son las personas a quienes les vamos a considerar como portadoras de un conocimiento bueno, legítimo, aquel que queremos alcanzar. Y si ustedes se fijan, el conocimiento, las epistemologías eurocéntricas son aquellas que tomamos como fundamento y son aquellas que vamos a apreciar. Y hay otras epistemologías, otros conocimientos que vamos a despreciar. Entonces, vamos a apreciar los conocimientos de lo que es blanco europeo, no del europeo que es musulmán. De ese ni hablamos porque pues nos parece como que no hay europeos musulmanes y entonces en la región de los Balcanes, donde antes antes era Yugoslavia, pues la guerra tan fuerte que hubo fue porque hubo grupos que se separaron, unos que eran cristianos y unos que eran musulmanes. Y son musulmanes blancos, blancos así como alemán ario. Pero de esos ni hablamos porque no nos interesa esa parte de Europa. Entonces, si ustedes se fijan, está
centrado, lo eurocéntrico está centrado en el norte de Europa, no en ciertas regiones, sino en Francia, pensamos en Francia, Alemania, los países nórdicos, pensamos en Inglaterra, por supuesto, y no pensamos en ciertos países como España o como Portugal. Desde el conocimiento, el legítimo, el chido, el bueno, el neto va a surgir del norte global, del norte metafórico. Y aquí también están incluidos otros países como Estados Unidos y como Canadá, que entran como parte de lo eurocéntrico, porque son los tentáculos de esta Europa que nosotros consideramos como trascendente, como importante, como legítima, como deseable, como al lugar donde nosotros queremos ir a estudiar, ¿no? Y por supuesto, pues de todos los que estamos aquí, ninguno ha buscado hacer un posgrado en un país como Kurdistán, o como, qué sé yo, Vietnam, o hacer un posgrado o hacer prácticas profesionales o trabajar en Uruguay o en otros países, ¿no? Como decía yo hace rato, porque predomina nuestra visión eurocéntrica de dónde se genera el conocimiento y también de lo que nos conviene. No es lo mismo que yo me vaya a hacer prácticas profesionales a Alemania que me vaya a hacer prácticas profesionales a Honduras. Son cosas diferentes, cuando mis prácticas profesionales en Honduras podrían ser o son tan importantes como las que yo desarrollé en otros lugares, ¿no? De hecho, si tú eres un ingeniero o una ingeniera, si tú eres médica o médico y te vas a Honduras, vas a tener más herramientas para resolver problemas. Entonces, porque pues es como muy cómodo trabajar como médico, como médica, en un país como Alemania, donde tienes muchas herramientas y medicamentos a la mano. Tienes menos uso de la creatividad. Pero volviendo a las epistemologías del sur, entonces lo que nos van a hacer es reflexionar, gracias a De Souza, Quijano, Meneses y pues, otros autores, nos van a descolonizar o decolonizar. Y la decolonización es un proceso en el que tú te analizas, en el que la persona se ve a sí misma y la persona dice, claro, estoy colonizada, mi mente está colonizada, mi ser está colonizado, mis ojos están colonizados para que yo vea el mundo de cierta manera, para que yo vea las culturas de cierta manera y para que yo me construya una idea de las personas a partir de esta colonización. Y la decolonización es liberarnos, darnos cuenta, no dejar de ir a Alemania, no dejar de ir a Inglaterra, no dejar de ir a Corea del Sur, sino darnos cuenta de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Por qué me tiño el pelo? ¿Por qué me maquillo? ¿Por qué uso pantalones? ¿Por qué uso falda? ¿Por qué uso calzones de hombre o de mujer? ¿De dónde viene que, por ejemplo, haya ciertas marcas de ciertas cosas que son tan trascendentes? Porque, porque aparentar, tener cierta apariencia o comprar cierto tipo de cosas me va a acercar a este mundo eurocéntrico, a este mundo en donde yo puedo, a través de mi ropa, a través de mis zapatos, a través de mi apariencia, puedo acercarme a pertenecer a lo que en el mundo eurocéntrico es aceptable o la visión eurocéntrica es aceptable. Entonces, la decolonización viene cuando yo me doy cuenta de, por ejemplo, en el caso mío, que me gusta trabajar con migrantes, la decolonización viene cuando yo veo, cuando yo sé que los y las migrantes, ellos, ellas, ellas, que transitan por mi país, saben muchas cosas. De tal manera que las epistemologías del sur empiezan por decirnos, a ver, tienes que descolonizarte o decolonizarte. En español lo correcto es decolonizarnos. Entonces,
Tienes que decolonizarte de tal manera que te des cuenta de que estás despreciando cosas porque así te han enseñado, pero tienes que apreciar otros conocimientos, otras epistemologías, otras formas de hacer el conocimiento. Y dentro de estas formas de hacer el conocimiento, que son diferentes, están los indígenas, están las mujeres, están los presos, están las madres de familia que están solas, que no tienen un hombre en la casa. Están los padres de familia que están solos. Están las parejas que son diferentes a la familia tradicional. Están los maestros rurales que tienen que lidiar con la falta de un montón de elementos, con la falta de alimentación de sus estudiantes, entonces no llegan bien comidos y tienen que hacer otras cosas para desarrollar el conocimiento entre los niños y las niñas de las comunidades rurales. Un maestro, una maestra rural tiene un conocimiento profundo de la realidad del país que una persona que ha crecido en la ciudad y en clase media no tiene. Incluso si tú te quejas, si fuiste a una escuela pública y te quejas de las condiciones en las que estaba, tu escuela está mucho mejor que muchas escuelas rurales de toda Latinoamérica. Y tus profesores tenían una mucho mejor preparación. Por ejemplo, si tú fuiste a un colegio de bachilleres en Ciudad de México o a una secundaria pública en Ciudad de México, lo más probable es que tus profesores hayan sido graduados de la UNAM, del POLI, de la UAM y de diferentes universidades que son de lo mejor que tenemos en México. Entonces eso ya te pone, ya solo vivir en cierta región te pone en una ventaja enorme. Pero decolonizar no significa ver otras cosas. Y entender que el norte global, el norte metafórico, va a incluir a ciertos países de Europa, lo eurocéntrico va a incluir a ciertos países de Europa, a Canadá, a Estados Unidos y a otros dos países que están en el hemisferio sur, pero que son parte, no, tres países, perdón, que están en el hemisferio sur, pero si ustedes se fijan metafóricamente, son del norte. ¿Quién me da un ejemplo o quién me habla de cuáles son estos países que en realidad los vemos como del norte, pero están en el sur? Australia. Australia, por supuesto, muy bien. Sí, súper bien, me faltan dos. Muy bien, Nueva Zelanda. Claro, si te fijas, Nueva Zelanda está en el sur, Australia, Nueva Zelanda y me falta uno. Están en el sur, en el hemisferio sur, pero los vemos como del norte porque son países europeos. Es decir, son colonias europeas que se llevaron a cabo, que se hicieron en el sur, pero son, pues en realidad del norte, y Sudáfrica es la otra, es el otro país. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo eurocéntrico, vamos a incluir a países, repito, como los Países Bajos, como los países nórdicos, Inglaterra, Europa, Suiza, etcétera. Estos países que son como los más deseables de Europa y Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia. Y se van a convertir en el centro, dice de Sousa. Y todo lo demás que no pertenezca, que no sale de ahí, es la periferia. De tal manera que, por ejemplo, los otros países que no son Canadá y Estados Unidos, en nuestro continente, pertenecemos a la periferia y pertenecemos al sur, a los países del sur metafórico, del sur en donde no se da conocimiento desde la perspectiva del eurocéntrico. Dice de Sousa que en el sur metafórico, no se da conocimiento, no se da el verdadero conocimiento, sino que hay tradiciones, hay magia, hay creencias, pero no conocimiento. De tal manera que un chamán o que una partera en una zona rural de nuestro país, pues tiene creencias y tiene tradiciones, pero definitivamente no tiene un conocimiento pertinente. Dice Maribel,
como lo que acaba de decir el presidente argentino sobre que ellos vinieron de barcos europeos y los mexicanos salieron de los indios. Exactamente, es una actitud eurocéntrica, exaltando su parte europea, que desde su perspectiva los hace mejores, y nuestra parte se acentúa lo indígena de los mexicanos para un discurso que discrimina contra nosotros. Uh-huh. Ahora, si nosotros vemos, si tú ves las condiciones de Argentina a lo largo de diferentes décadas, a lo largo de mucho tiempo, pues te vas a dar cuenta de que su situación no es la mejor. Y hay un milagro mexicano que se da en los años 60, desde finales de los 50, 60, 70, que permite que la clase media crezca mucho en México. Y finalmente, sí, los estados que hemos tenido, los gobiernos que hemos tenido, sí han cuidado que, pues ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, tú pregúntate si en Argentina tienen Infonavit, tú pregúntate si en Argentina tienen, por ejemplo, las pensiones que tenemos las personas de mi generación en este momento. Sí, que a ustedes ya les toca ahorrar, ya les toca otro tipo de pensionados, ¿no? Tú tienes que estar ahorrando desde ahorita 5% de todo lo que ganes. Si tus papás te dan 200 pesos, 5% de ahí se tiene que ir para el futuro. Pero entonces fíjense cómo desde el discurso nosotros despreciamos, discriminamos, devaluamos a todo lo que es el sur metafórico y, por el contrario, evaluamos como positivo a todo lo que es eurocéntrico, a todo lo que viene, sobre todo el conocimiento, todas las epistemologías que vienen del norte metafórico. Por ejemplo, para muchos europeos nosotros vivimos en Sudamérica, porque para ellos está Norteamérica, que es Estados Unidos y Canadá, y de México hasta la Patagonia es Sudamérica. Y entonces, bueno, yo estudiando en Polonia les decía, no, es que México no es Sudamérica, y otra vez me decían Sudamérica. Ah, es que tú vienes de Sudamérica. No, es que México está en Norteamérica. No, no hay manera de hacerlo entender. Entonces yo me di por vencida y dije, sí, yo vengo de Sudamérica. Ya no podía ya estar explicando más, porque es la visión que tienen de nosotros. A partir de México hacia el sur del continente, somos el sur. No existe Centroamérica desde su perspectiva. Y viene también de esta idea eurocéntrica del norte metafórico y el sur metafórico, el norte metafórico eurocéntrico como lo deseable, lo bueno, el sur metafórico como lo despreciable, lo tradicional, lo mágico y lo que nos sirve como para divertirnos, para ir a ver lo exótico, para vacacionar en estos lugares pues donde hay aborígenes, con una actitud que vamos a poder ver desde la visión eurocéntrica. No sé si han visto ustedes un documental, bueno, hay un par de documentales muy buenos en internet que se llama el Zoo, los Human Zoos, se llama, que eran los zoológicos humanos, los zoológicos con humanos, o donde ponían a humanos, hecho por los europeos. Entonces tú te puedes encontrar cómo se trajeron, por ejemplo, a Estados Unidos, se trajeron gente de diferentes regiones, japoneses, y los ponían en una, por ejemplo, si tú has ido eh, a Epcot Center y ves cómo hay diferentes lugares como villas de diferentes países, haz de cuenta que hicieron eso, porque lo que se hace en el Epcot Center es explotar los estereotipos de diferentes países. Eso es lo que se hace. Pero no es un lugar para que conozcas mexicanos, sino para que se explote un poco de los estereotipos de los mexicanos. Entonces, hace un siglo, poco más de un siglo, se trajeron gente de diferentes lugares y negros, y entonces los ponían en exhibición para que la gente fuera a verlo, como nosotros vamos a ver changos, cebras, y animales en los zoológicos. Y les decían qué hacer. Y se inventaban historias de ellos, de estas personas. Búsquenlo en internet y eso te va a dar una buena idea de lo que es
la colonización de la mentalidad occidental o la colonización de la mentalidad eurocéntrica y cómo se veía al otro sin preguntarle quién era. Y ese es un error tremendo. Cuando estamos colonizados, no le preguntamos a la otra persona quién es. No nos interesa aprender de la otra persona. Nos interesa imponer etiquetas. Y si te fijas, eso lo hacemos todos y todas. Ana Isabel dice, ¿por qué romantizan los europeos blancos, sobre todo la pobreza del sur? ¿Por qué lo romantizan? Pues porque, buena pregunta. Van a romantizar al indígena porque también se le ve como un elemento de análisis. Muchas personas, muchos europeos que vienen a México, que vienen con buenas intenciones, la verdad es que, por ejemplo, quienes llegan a vivir a San Cristóbal de las Casas y están ahí trabajando con los zapatistas y con los indígenas o en Oaxaca, pues tienen una idea romántica de quiénes son los indígenas y los ven como víctimas y los victimizan. Y en realidad no los conocen, pero se hacen una idea de ellos, una idea que les funciona muy bien para explicarse a sí mismos y de alguna manera también como para, pues como para decir, ya los europeos los estamos ayudando, aunque por supuesto hay agencias alemanas que están trabajando aquí en México por el desarrollo de las comunidades indígenas, de comunidades marginadas, etcétera, pero también está esta idea romántica de conservemos al indígena, dejémoslo como está. Sin embargo, tampoco los conocen bien, o sea, los romantizan antes de llegar acá. Como nosotros romantizamos, pues, no sé, la vida en el medioevo, que si nosotros nos regresáramos al año 1000 de Europa, ni siquiera al año 800 en Europa ni siquiera aguantaríamos estar en alguna de las casas de estas personas porque pues por las condiciones y las tradiciones que tenían, la falta de tradición de higiene. Entonces, pues la gente no se lavaba los dientes, no se bañaba. Imagínate una persona que no se baña en años, que no se ha lavado el cabello en años, que no se ha lavado las partes, no, por ejemplo, los genitales en años, y que no usaban desodorante y no tenían pasta de dientes. Entonces, ya desde ahí no aguantaríamos los olores. Si tú te enamoras de la historia de Romeo y Julieta y estás enamorada o enamorado de Romeo o de Julieta, llegando a esa época, si existieran y pudiéramos, y hubieran existido y hubiéramos podido llegar a verlos, se te cae el amor con 2 minutos después de oler a las personas, pero tenemos esta idea romántica de los príncipes, de las princesas, no sé, y es algo que el ser humano va a hacer. Todos romantizamos a otras personas. Estamos ya como, pues son las 3:47. Me gustaría conocer sus opiniones, lo que ustedes piensan, lo que ustedes ven y de qué manera hemos todos y todos hemos sido colonizados, nuestra mente ha sido colonizada. De aquí nadie se salva, pero sí podemos darnos cuenta. A los que romantizan y ayudan se les llama white saviors, sí. Sí. Durante la caravana de los zapatistas, hicieron una caravana por todo el país para dar a conocer su causa en los años 90. Los europeos que venían con ellos se llamaban los white monkeys, los monos blancos, que venían y hacían vallas para proteger a los indígenas para que no fueran a sufrir ataques. ¿Cómo podemos decolonizar el conocimiento institucional? Es decir, poner a las instituciones como el todo. Bueno, es que, a ver, hay que cuidar las instituciones, porque mi querido Bruno, si no tenemos instituciones, no funcionamos como sociedad, porque las instituciones nos ponen reglas. Entonces hay que recordar que hay instituciones que son abstractas e instituciones que son concretas. El Seguro Social es una institución importante en México que regula muchas cosas, pone reglas en muchas cosas. Si nosotros desinstitucionalizamos a México y quitamos el Seguro Social
o quitamos la idea de la familia, ¿quién va a proteger a los niños o quién va a proteger a las personas? ¿Quién va a proteger a las parejas? Entonces, más bien aquí lo que necesitamos hacer pues socialmente nosotros nos damos cuenta de que las instituciones van cambiando con el tiempo. Y si tú te fijas, el trabajo ciudadano va cambiando, la idea que tenemos de familia, la idea que tenemos de las personas. Por ejemplo, hoy a una persona, un individuo, a una persona que nació fuera de un matrimonio legal, legítimo entre comillas, ya no se le dice bastardo. Y tampoco se le niega bautizarlo, porque hubo un momento en el que la gente no podía bautizar, por ejemplo, a sus niños si los papás no estaban casados, si el papá estaba ausente o si no estaban los papás. Eh, eh, no se etiqueta a la gente. Por ejemplo, antes se hablaba de los hijos naturales y pues, ¿quién se iba a querer casar con una hija natural? Hija natural significa que había sido, como Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer que nació fuera del matrimonio. Entonces, ¿quién se va a querer casar con Juana de Asbaje? Y además que no se le permitía estudiar, pues lo más cómodo era meterse a un convento donde las mujeres tenían autonomía para poseer, para comprar, para negociar, para administrar, para conocer, podían tener libros, cosas que por fuera pues se les estaban negadas socialmente. Entonces, aquí lo interesante, mi querido Bruno, es que cuando nosotros pensamos en las instituciones, una de las cosas interesantes es que vamos a ver cómo las instituciones van cambiando. No podemos deshacernos de ellas, pero sí podemos influir en ellas. El caso del matrimonio, lo que se entiende por matrimonio y por familia, está cambiando y va a seguir cambiando porque es un reflejo de cómo se va moviendo la sociedad. Tan solo en la academia, la crítica a quienes tenemos becas o la humillación del lenguaje no institucionalizado. Claro que sí, Jim, por supuesto, claro. Hay comentarios hacia las personas becadas, comentarios y comentarios de lo más ignorante, ¿no? En muchas ocasiones, porque dime qué buena universidad del mundo no tiene becados. Es decir, todas las buenas universidades del mundo deben tener personas becadas porque personas becadas porque van a cazar talentos. Las universidades cazan talentos, cazan con Z, ¿no? Cazan talentos. Entonces, por supuesto, pues quienes hemos sido becados nos damos cuenta de que se nos da una beca porque se quiere traer gente que va a traerle beneficios a la sociedad, a la universidad. Y también la diversidad y también los estudiantes internacionales y la facultad, los profesores de diferentes regiones, de diferentes perspectivas, de diferentes ideologías. Y eso es sumamente importante. Cuando hablabas de que los símbolos son más importantes que los hechos, ¿cómo podemos crear nuevos símbolos para decolonizarnos? Justamente a través del discurso, a través del lenguaje, a través de lo que nosotros decimos, vamos a ir dándonos cuenta de aquellos símbolos que nos hacen daño, aquellos elementos simbólicos que nos hacen daño, y en el momento que nos rebelamos con ellos, por ejemplo, una mujer de mi edad, lo normal es que se haga cirugía plástica, porque yo ya que me estoy acercando a los 60 años, pues hay que quitarse la papada, hay que arreglarse los párpados, hay que arreglarse esto, hay que arreglarse aquello. Y a mí me han preguntado en ocasiones que qué me voy a hacer de cirugía reconstructiva, ¿no? Plástica, perdón. Y entonces una forma de rebelarme es no haciéndome cirugía y llevar eh, las arrugas con orgullo. Si ustedes se fijan, las actrices europeas no se someten a cirugías como las actrices de Estados Unidos.
y ves algunas actrices con todas sus arrugas y la cámara se acerca, les hace close-up y llevan sus arrugas con dignidad. Y pues no están haciéndose cirugías a cada rato. Entonces, simbólicamente vamos a transformar que lo que se considera desagradable, que sea agradable. El tono de nuestro cabello, nuestras arrugas, nuestra estatura y celebrar otras cosas a través, es una lucha difícil, mi querida Aria, es una lucha difícil. Perdón, Adrián. Esto lo podemos ver con los idiomas y su disponibilidad, por supuesto. Si quieres aprender hindi o alguna variante del árabe, casi no hay escuelas, pero del alemán e inglés hay por todos lados, por supuesto. Además, ¿cuántos de ustedes quieren aprender otomí o náhuatl? Si se fijan, hay toda una riqueza de literatura indígena en nuestro país y en nuestro continente, pero tampoco nos va a interesar, pero sí nos abre muchas puertas hablar inglés, alemán, francés. Es más, si tú hablas inglés, castellano y alemán, perdón, inglés, castellano y francés, ¿te das cuenta de cuántas puertas se te abren en cuántos países del mundo? Pues sí. ¿Podrías dar ejemplos de colonización en el conocimiento? Sí, por supuesto, las teorías, por ejemplo, todo lo que venga de epistemologías del sur puede ser despreciado en algunos países. Lean, por favor, por ahí, aunque sea una reseña de qué son las epistemologías del sur. Entonces, en algunas escuelas neoliberales ni siquiera se revisan las corrientes del marxismo, las teorías marxistas que nos ayudan a explicarnos el mundo, la condición del pobre, la condición del indígena que tiene que sembrar droga para sobrevivir. Si se revisa con teorías marxistas, se llega a una explicación, ¿no? Con el materialismo histórico. Sin embargo, pues no se acepta en todas las universidades. ¿Qué otras teorías? Diálogo de saberes. Diálogo de saberes es una metodología que se utiliza en Colombia, se utiliza mucho en Colombia. A mí me encanta diálogo de saberes porque sentarnos con las personas que están pasando por ciertos lugares y entonces aprender de esas personas, pero tampoco se estudia mucho en muchas universidades, no se estudia diálogo de saberes. Libros para aprender sobre el tema. Les voy a recomendar a de Sousa. Les voy a recomendar a Paulo Freire. Paulo Freire es una persona maravillosa que nos vino a proponer repensar quiénes somos nosotros y cómo nosotros debemos vivir con el mundo, no nada más en el mundo. Y él estaba muy preocupado por la educación como práctica de la libertad. Así se llama uno de sus libros, La educación como práctica liberadora. En los años 70, se los recomiendo muchísimo. Quijano, aunque su lenguaje es un poquito más difícil, pero lo que ustedes pueden hacer es meterse a ver, empezar por videos que hablen de estos autores, de estas autoras, por ejemplo, Homi Bhabha, Spivak. Estos son autores que ustedes pueden empezar a buscar desde Wikipedia. Aquí sí se vale Wikipedia, ¿no? Porque te va a llevar, o algunos videos te van a llevar a ver la perspectiva de estos autores en diferentes momentos. Estefanía Ciro acaba de sacar un libro, no lo tengo aquí conmigo, pero todo su análisis es de deconstrucción. Yo espero poder publicar dentro de poco un artículo acerca de la construcción y la interseccionalidad, la manera como se construye la idea del migrante centroamericano. Y pues después les paso los datos. Me lo van a publicar la Universidad de Rice en Estados Unidos. No lo puedo compartir en este momento porque hasta que yo tenga permisos podré hacerlo. Pero Estefanía Ciro acaba de publicar un libro muy bueno que te da una perspectiva de la decolonización para analizar el fenómeno de quienes siembran drogas desde una perspectiva de los campesinos en Colombia.
Y bueno, chicos, pues ya se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por sus preguntas. Yo soy Angélica Camacho. Ojalá que podamos vernos ya pronto por el campus. Este va a ser mi último semestre como profesora de tiempo completo en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, porque pues ya estoy cumpliendo 37 años de ser profesora, entonces me voy a retirar en diciembre, pero pues ahí nos vemos todavía este semestre y me encantaría encontrarnos por ahí, tomarnos un café y hablar de cosas de colonizándonos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Angélica, por todo. Realmente fue muy ilustrativo y le agradecemos y me permito hablar en nombre de nuestra comunidad, pues para hacerle saber y agradecerle y decirle que el reconocimiento también se le va a mandar vía correo electrónico y muchas gracias, fue muy ilustrativo.